La idea de este video se me ocurrió gracias a mi mamá. Y dirán, ¿cómo así, güey? Me explico. Lo que pasa es que un día normal y corriente estaba haciendo unas cosas a mi PC y pues mi señora madre entró a mi cuarto a decirme no sé qué. Y de un momento a otro hubo un silencio. La volteo a ver y tenía esta cara. Le pregunté que qué pasó, a lo que me responde que qué feo fondo de pantalla tengo. Y pues lo que tenía yo era un fondo de una ciudad posapocalíptica que en lo personal se me hace muy bonito y relajante ver las ciudades así. E ignorando que mi mamá juzgó mis buenos gustos, me puse a pensar por qué me gusta tanto este tipo de cosas posapocalípticas. Desde siempre le he tenido mucho cariño a sagas como Fallout, Metro, Stalker y claro, The Last of Us, que es el juego del que vamos a hablar para desarrollar esta idea. Los que son fans de la franquicia habrán notado que desde el inicio del juego sobrevivir se siente muy real. Se siente que es una experiencia profunda, emotiva y cruda que nos hace cuestionar hasta dónde podríamos llegar por sobrevivir y proteger a quienes amamos. Este título ha sido aclamado como uno de los videojuegos más inmersivos y mejor logrados en términos de narrativa, mecánicas e ambientación. Pero ¿qué es lo que realmente lo convierte en algo tan único y real? Hoy vamos a explorar cada aspecto que hace que The Last of Us se sienta más como una vivencia que como un simple juego de acción. En The Last of Us el apocalipsis no se siente forzado ni exagerado. Es un mundo donde la naturaleza comienza a reclamar lo que es suyo, con edificios en ruinas cubiertos de vegetación y ciudades invadidas por el silencio. Esta versión de un mundo posapocalíptico es tan vívida que mientras juegas puedes sentir casi la humedad en el aire y oler el moho en las paredes. Bueno, sí exagero un poco pero se entiende mi punto. Es un escenario que no depende de zombies superpoderosos ni monstruos de ciencia ficción, sino de un peligro que parece plausible y cercano. La infección que ha devastado a la humanidad en el juego está basada en el hongo Cordyceps, un parásito real que afecta a los insectos y los controla. La idea de que una mutación de este hongo pueda afectar a los humanos le da un toque de realismo perturbador a la historia. No estamos hablando de criaturas imposibles, sino de personas transformadas en algo irreconocible, movidas por un parásito que devora su mente y cuerpo. Algo así como con el COVID, que el virus los controlaba para que se acabaran el papel del baño de los supermercados. Este concepto hace que cada encuentro con los infectados se sienta como una amenaza real e inminente, aumentando la tensión en cada paso que das, ya que cada tipo de infectado en el juego representa un reto diferente. Tenemos los rápidos corredores y los temibles chasqueadores. El juego te obliga a adaptarte y pensar estratégicamente en cada encuentro. Lo interesante es que en lugar de sentir que estás enfrentándote a una serie de enemigos genéricos, cada infectado representa una manifestación de la infección, un recordatorio constante de lo que el mundo ha perdido y de lo que te podría suceder si bajas la guardia. La historia comienza de manera desgarradora, con Joel enfrentando una pérdida que cambiará su vida para siempre. En los primeros minutos el juego te hace experimentar el dolor de Joel, y esta experiencia marca la dirección de la trama de una forma que pocos juegos logran. Desde el inicio tenemos una conexión emocional con Joel, y esta conexión inicial hace que cada paso de la aventura se sienta personal, como si nosotros también lleváramos el peso de esa pérdida. Y en el caso contrario sería el vínculo de Joel y Ellie, ya que es el núcleo emocional de The Last of Us. Esta relación se construye lentamente a lo largo de la historia, transformándose en una obligación de un vínculo casi paternal. Ellie no es solo un acompañante, es una fuente de esperanza en medio de la desolación. A lo largo del juego vemos cómo ambos personajes dependen uno del otro, no solo para sobrevivir, sino para encontrar un motivo para seguir adelante. El título utiliza sus mecánicas para crear una experiencia de supervivencia que se sienta real. Aquí no tienes recursos ilimitados y cada bala cuenta. Las armas improvisadas, el crafteo de suministros y la constante sensación de estar en desventaja hacen que cada enfrentamiento sea tenso y que cada decisión sea crucial. El combate es directo y brutal, no hay movimientos elegantes ni ataques exagerados. Cada golpe y cada disparo son crudos y reflejan la desesperación de una lucha por la supervivencia. Esto hace que los enfrentamientos se sientan más auténticos y personales. Cada vez que te enfrentas a un enemigo sientes la urgencia de la situación, como si tu vida dependiera de cada movimiento, porque de hecho es así. El juego nos recuerda que solo somos seres humanos tratando de sobrevivir en un mundo que ya no nos pertenece. A lo largo de la historia el título te hace experimentar una gama de emociones, que van desde el miedo y la tristeza hasta momentos de ternura y esperanza. Esta diversidad emocional es uno de los aspectos que hace que el juego se sienta tan real y humano. No estás simplemente enfrentándote a enemigos o resolviendo puzzles, estás viviendo una historia que te hace cuestionar la moralidad, la lealtad y la importancia de las relaciones humanas en tiempos de crisis. Y como mencioné al inicio del video, me fascina cómo el juego mezcla la belleza con la desolación. Aunque estás en un mundo devastado, la naturaleza ha comenzado a reclamar su territorio, creando paisajes de una extraña y sobrecogedora belleza. Estos entornos no solo sirven como fondo para la historia, sino que reflejan la dualidad de un mundo que a pesar de todo sigue adelante. Además de Joel y Ellie, The Last of Us está poblado por personajes secundarios con historias propias
y profundidades emocionales. Cada personaje que encuentras tiene sus propios motivos, miedos y razones para sobrevivir en este mundo. Estas interacciones breves pero significativas nos recuerdan que detrás de cada sobreviviente hay una historia de lucha y pérdida, lo que da una dimensión adicional de realismo y conexión emocional. Y el juego no depende únicamente de diálogos para contar historia, utiliza la narrativa visual de una forma muy bien lograda. Los entornos están llenos de detalles que reflejan lo que alguna vez fue este mundo, como juguetes rotos, murales y mensajes en las paredes. Estos detalles visuales enriquecen la experiencia del juego, sumergiéndonos en un mundo con una historia y un pasado visible en cada esquina. Yo creo que todos, desde el primer momento en que Ellie aparece, sentimos la necesidad de protegerla, pero más allá de ser simplemente un personaje acompañante, Ellie se convierte en alguien esencial para la trama y para el jugador mismo. El juego logra que te encariñes profundamente con ella, no solo porque es una niña en un mundo despiadado, sino porque Ellie tiene una personalidad fuerte, curiosa y valiente. Esa conexión va creciendo y transforma la experiencia de juego en algo más personal, convirtiendo a Ellie en alguien que realmente quieres ver sobrevivir y florecer. A lo largo del viaje, Joel y Ellie se encuentran no solo con infectados, sino también con otros humanos que representan una amenaza aún más aterradora. The Last of Us nos recuerda que en tiempos de crisis algunos sobrevivientes pueden volverse tan peligrosos como los infectados, impulsados por la desesperación o la maldad. Estos encuentros reflejan cómo el apocalipsis afecta a las personas de maneras distintas, y cómo algunos se transforman en seres brutales dispuestos a cualquier cosa para obtener lo que necesitan. Joel es el ejemplo andante. Este aspecto hace que el juego tenga una complejidad moral, llevándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Por ejemplo, la evolución de Joel. La historia de Joel es una de redención y de cicatrices emocionales que no desaparecen. Al inicio del juego vemos cómo la pérdida de su hija Sarah lo convierte en una persona fría y desilusionada, incapaz de abrirse emocionalmente, pero el viaje con Ellie lo obliga a confrontar su dolor y a permitirse a volver a sentir cariño. Este arco de redención se convierte en uno de los pilares emocionales de la historia y nos muestra cómo el amor puede sanar, aunque nunca quite completamente el dolor de las pérdidas pasadas. A lo que voy es que el juego explora de manera increíble el concepto de familia, en un contexto donde las relaciones tradicionales se han destruido. Joel y Ellie, aunque no tienen lazos de sangre, desarrollan una relación tan fuerte como la de una familia. El juego nos muestra cómo la familia puede encontrarse y construirse en las peores circunstancias, y cómo incluso en la oscuridad, el amor y la lealtad siguen siendo motivos para luchar. Esta exploración de la familia y el vínculo entre los personajes es algo que me fascina, por lo que para mí The Last of Us no es solo un videojuego, es una experiencia que te lleva a un mundo donde cada paso que damos se siente real, cada decisión pesa y cada personaje importa. Su historia de supervivencia, amor y pérdida explora las profundidades de la naturaleza humana en un contexto hostil, retándonos no solo a sobrevivir, sino a cuestionar lo que significa vivir en un mundo roto. Lo que hace que The Last of Us sea verdaderamente especial es cómo nos involucra emocionalmente, cómo nos lleva a sentir empatía por personajes que son imperfectos, y cómo nos enfrenta a dilemas que no tienen respuestas sencillas. Es un recordatorio de que en el fondo la humanidad siempre está luchando por aquello que le da sentido, aunque el mundo esté en ruinas, ya sea por la conexión que tengas con una persona, la esperanza o el anhelo de algo mejor. The Last of Us no solo busca entretenernos, nos invita a vivir, a empatizar y a comprender que, incluso en los peores momentos, queda algo por lo cual luchar. Jugarlo no solo disfrutar de una buena historia, sino de experimentar un viaje que de alguna manera cambie la forma en que vemos el mundo. Yo la verdad les recomiendo verse los videos que se les está mostrando en pantalla, créanme que no se van a arrepentir, están bastante buenos.